Yo ahorita vengo, no me voy a poder estudiar. No voy a poder estudiar. Compartir, ¿dónde estamos? Bien, ¿se ve la diapositiva? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos hemos atrasado un poquito. Vamos a empezar entonces. Otra vez un saludo cordial, hermanas, hermanos. La otra vez habíamos revisado un poquito el contenido conceptual de cada una de las categorías que estamos revisando, ¿no? La observación. The Bluetooth device is ready to pair. Hola, hola, los audios, porfis. Ya, decíamos que habíamos visto qué contenidos tienen o qué aspectos conceptuales pudiéramos recuperar, desarrollar de las categorías que habíamos estado revisando desde la Aymara, categorías cognitivas, ¿no? El uñaña, el ver, el observar, ¿no? Y también el luquiña, el pensar, el razonar, el yatiña, que es el saber hacer o vivenciar y luego tener la sabiduría de ejecutar o operar algo, y el amuyaña, que era la comprensión global de todo un evento, un acontecimiento, ¿no? Comprensión que incluía a su vez tanto la explicación en el sentido tradicional de la ciencia, es decir, partiendo de leyes naturales y describiendo las condiciones iniciales de un fenómeno, cómo podemos eso derivarlo en un enunciado futuro, ¿no? Una predicción. Incluía la muyaña, entonces, esa forma de explicar las cosas, como también comprender el sentido de cómo lo ha producido a las personas o la misma naturaleza. Bien, ahora vamos a entrar a la parte, digamos, más, quizás más discutible, pero también la parte más propositiva de esto, de manera que podamos extraer, recuperar, en este caso desde la Aymara, haciendo uso de sus sufijos, las muchas maneras de ver, muchas maneras de saber, muchas maneras de pensar, muchas maneras de entender que se pueden ir formando solamente a partir de la característica del idioma. Por ser sufijante, la raíz de cualquier raíz verbal puede redefinirse, reconceptualizarse y ir variando el tipo de acción al que nos referimos. En este caso, vamos a ejemplificar con la acción de ver, ¿no? El uñaña, justamente. Y vamos a ver la diversidad de formas de ver que sale haciendo ese ejercicio. Entonces, empecemos por eso. Entonces, esto es como un pequeño aporte de recuperar estas formas de ver. Lo mismo se puede hacer, no vamos a replicarlo, pero lo mismo se puede hacer para las otras categorías, ¿no? El segundo aspecto que vamos a ver también esta noche un poco es, no solamente hay muchas maneras de ver, de pensar, de saber o de entender, sino que gracias a que esos sufijos que le dan diversidad conceptual, esos sufijos también pueden combinarse entre ellos. Entonces, resulta que hay una forma de ver de primer nivel o de primer orden, una forma de ver de segundo orden, de tercero, cuarto orden, etc. Entonces, se tejen otras cosas más, ¿no? Entonces, no solo se observa lo que se ve. Y en tercer nivel sería, se observa lo que estás observando al ver, algo así. Eso se puede desdoblar de esa manera, ¿no? Bien, lo que pasa es lo siguiente también.
¿De dónde sale todo eso? Eso es lo que se llama la productividad del lenguaje, ¿no ve? La productividad del lenguaje, tanto en quechua como en aymara, es muy alta, gracias a la sufijación, precisamente. Entonces, al igual que el quechua, el aymara es un idioma aglutinante, o sea, las palabras y sus significados se forman uniendo monemas, ¿no? Partes de una palabra. Entonces, hay una variadísima cantidad de sufijos, 200 más o menos, o incluso más de 200, los lingüistas contabilizan. Tampoco hay un acuerdo exacto si es 205, por decir, o más, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión, hay sufijos que se escribe por separado, pero en algunas veces aparece junto, entonces lo contabilizan. Eso hace variar la contabilización, pero digamos 200 sufijos. Esos 200 sufijos diferentes se yuxtaponen a la derecha del núcleo nominal o verbal, ¿no? Es decir, la raíz va primero, luego vas aumentando 1, 2 o más sufijos a la derecha y vas formando una palabra cada vez más larga, ¿no? Entonces, esta capacidad de adicionar a la raíz nominal o verbal o de combinarse entre los mismos sufijos, como estamos diciendo, eso es lo que se conoce como el proceso morfológico, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que de una sola raíz se puedan derivar muchas palabras, ¿no? Muchísimas palabras. Incluso haciendo un ejercicio así meramente de cálculo, digamos, de una sola raíz puedes sacarle miles, así literalmente miles de diferentes palabras, maneras de decir, ¿no? De ver. Y eso tiene que ver con cuando combinas ya primer orden, segundo orden, entonces puedes sacarle muchísimas formas sutilmente variadas, ¿no? De ver o de cualquier otro verbo. Bien, ¿cuáles son esos sufijos? Bueno, aquí hay como, entonces hay dos partes en el significado, ¿no? Uno es el significado léxico o conceptual, que está dado por la raíz, ¿no? Uña sería en este caso, en el verbo ver, ¿no? Entonces, uña, ña es el infinitivo, ¿cierto? Entonces, uña sería la raíz. Yati sería el de saber. O lupi sería la raíz de pensar. O amuya o amuyo es la raíz de reflexionar o entender. Y cualquier otro verbo, ¿no? Y con la sufijación se obtienen nuevas unidades. A ese significado léxico que le da la raíz inicial, entonces se van aumentando sufijos y con eso se va formando nuevas unidades, lo que se llaman los temas, ¿no? Por ejemplo, la raíz sara de saraña es ir, ¿no? Saraña es ir, la raíz es sara. Pero puedes decir sartaña, ¿no? Sartaña depende cuál significado estás usando con del sufijo ta. Entonces puede ser empezar a ir, puede ser sartaña, o levantarse, también puede ser. Pero hay otro sufijo más adiciones, sartayaña, entonces hacer que se levante, o causar que empiece a irse. Es decir, con dos sufijos nomás estás diciendo todo eso. Sartaya. Pero incluso puedes seguir aumentando. Sartaya rapi. El rapi es el que es dirigido o dedicado para otra persona. Entonces, hacer para el otro, hacer que se lo levante, que se lo empiece a ir, por decir, ¿no? Para otra persona. Entonces, hacer levantárselo, por decir, ¿no? Una traducción. Eso es muy fácil, pero ahí tenemos. Entonces, ¿cuáles son esos de los 200 sufijos? Algunos simplemente son relacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que van con los pronombres, los posesivos, por ejemplo, ¿no? De mí, de vos, de él, así. No hace variar al concepto de la raíz, pero sí hay sufijos que hacen variar al concepto de la raíz. En eso nos vamos a enfocar. ¿Cuáles son esos sufijos que redefinen el significado base? Son dos grupos. Los sufijos derivativos verbales y los sufijos flexivos de aspecto. ¿Ya? Son esos dos grupos.
Y bueno, no vamos a entrar a detalles lingüísticos, también es muy interesante abordar eso. Aquí lo único que nos interesa es que estos dos grupos de sufijos, los derivativos y los flexivos, le dan otro rasgo al carácter de la acción del que se trata, ¿no? En este caso, ver, ¿no? O puede ser también luki, o yati, o amuy, ¿cierto? Entonces, esta redefinición que le da al significado base, lo podemos decir tipos de acción. Entonces, ya no es un solo tipo de ver, hay diferentes tipos de ver. Entonces, tipos de acción lo vamos a llamar a eso, según el significado que le aumenta y lo redefine a causa de cada uno de los sufijos, ¿no? Eso es. Entonces, tipos de acción. A eso entramos. ¿Cuáles son entonces? Serían esas formas de ver. De los 50 sufijos que son derivativos y los aspectuales, 32 se combinan con el uñaño y algo más de 20 con los otros verbos, el pensar, el saber, el entender. Es decir, tampoco todos los sufijos se aplican a cualquier verbo. ¿Eso qué nos quiere decir entonces? Hay formas cognitivas bien diferentes el uno del otro, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo con los ejemplos. No todos los sufijos se combinan a cualquier raíz, ¿no? Entonces, de ahí se puede hacer algunas reglas, se puede hacer varios ejercicios. Bien, primero, hay sufijos direccionales, ¿no? O sea, si nos imaginaremos que estamos no sé, en el campo y cuando quieres caminar, entonces puedes caminar hacia arriba, subir a la montaña, o puedes bajar hacia abajo a la pampa, o si estás en un perímetro, ¿no? No sé, digamos dentro de una muralla, de un terreno amurallado, por decir, entonces puedes entrar adentro de esa muralla o puedes salir hacia afuera de eso. Esos son los direccionales. Entonces, estos son los sufijos. El primero, el sufijo ascensor, por ejemplo, el kata, ¿no? Entonces, con el uña seríamos uñcataño, ¿no? ¿Qué sería entonces? Ya no es solo mirar, sino es mirar al frente, hacia delante de nosotros, ¿no? Y no solo delante, sino subir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, un ejemplo muy común es cuando en una asamblea podemos elegir una comisión, ¿no? Comisión, no sé, comisión de viaje, comisión de algún trámite, lo que fuera, y les elegimos a un grupo de personas, y entonces al final alguien puede decir uncatahueñán o uncatasueñán. Uncataña es que salgan aquí delante de nosotros y le vamos a ver. Ahí en realidad se estaría en el acto de ver al frente y hacia arriba además, no agachados, ¿no? Mirar hacia adelante y hacia arriba. Ahí en ese acto estaría como que transfiriéndose la legitimación de que le estamos eligiendo y sabemos quiénes son, los estamos identificando, para que no digan después, no, yo no estaba en esa comisión y aquí tengo que ver cuando tengan que rendir cuentas, por decir, ¿no? Tiene ese significado, un cataño. Pero también puede ser para bajar, ¿no? Uña, caña, ca, ese es el sufijo descensor, ¿no? Que es, la dirección es hacia abajo. Pero no siempre es, la mayoría de los sufijos, hay que tener cuidado, ¿no? Normalmente tienen como que dos significados. Si uno revisamos la semántica de los sufijos, como que están uniendo siempre un doble, mínimamente doble significado. Hay muy pocos sufijos que es unívoco, ¿no? Es lo único que significa. Hay otros sufijos todavía más polisémicos todavía. Es bien difícil digamos, dar una definición, es lo único que significa, ¿no? De ahí se puede aplicar de diferentes maneras, es bien difícil. Y normalmente unen dos tipos de definición, dos tipos de concepto. Por ejemplo, este K es bajar en sentido así de dirección, ¿no? Estás arriba de un coche, de un carro,
Entonces, saltando o con los pies, como sea, bajas literalmente hacia abajo, ¿no? Pero no solo eso, sino es, el Qa también es quedarse para uno. Es como cuando decimos descargar un programa, ¿no ve? De un CD, de un flash o del internet, te descargas. No quiere decir que literalmente de arribita hacia abajo estás bajando, sino estás algo que estaba allá de otro en otro lugar, lo estás trayendo y te lo estás quedando para ti. Ese sentido también tiene, ¿no? Entonces, uñacaño. Eso, ¿cómo entendería entonces? Es bajar la mirada, parece que decir, es una literal traducción, pero en realidad es la información que en el campo visual estás observando, precisamente la información que se encuentra en el campo visual, te lo quedas para ti. Eso es. Y normalmente se utiliza en este sentido, por ejemplo, ¿no? Alguien se acerca a una casa, ¿no? Los rodea, puede ser esa casa esté sin personas, no hay sus vivientes, no están en ese dato. Hay alguien que se acerca, como que les rodea, quiere mirar un poquito adentro al patio, para saber cuántos cuartos tiene, qué entradas tiene o qué cosas está ahí adentro. Eso es uñacaño. Alguien ha venido solamente para recabar información de qué posiciones tiene esa casa. Por eso se suele aplicar esa manera de decir uñacaña cuando alguien, el ratero puede hacer eso, ¿no? Con fines ilícitos, alguien puede uñacaña, ¿no? Pero también puede ser para otros fines, ¿cierto? Bien, si estamos en un perímetro, algo con un contorno, entonces puedes mirar hacia adentro. El sufijo inductivo, unta, uñantaña, mirar hacia adentro. El acto de ver, no solamente está el sujeto que ve, está, digamos, parado, mirando al frente, o así, sino que está ingresando con la mirada, ¿no? Puede ser caminando hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, entrando a una mina, entrando a un cuarto, lo que fuera, ¿no? Y lo contrario, hacia afuera, el sufijo eductivo, que es hacia afuera, ¿no? Un sueño. Este su es interesante también, este sufijo, porque, por ejemplo, cuando están brotando las plantitas, cualquier plantita, ¿no? Está saliendo de la tierra hacia, digamos, hacia la vista, hacia fuera de la tierra y va a crecer, está brotando, ¿no? Entonces, un shunyo. Y en ese sentido bonito es decir, unstaña. Unstaña es aparecer, ¿no? Eso sería una buena traducción. Unstaña es aparecer, solo que con unstaña estamos juntando dos sufijos. Unsuña es salir a la vista, por ejemplo, sacar la cabeza y ver hacia afuera, digamos, ¿no? Eso es. Bien, entonces aquí ya tenemos 4 maneras de ver. Y decíamos que esto a su vez se pueden combinar entre ellos. Enseguida vamos a entrar a los niveles. Ahora solamente nombraremos cuáles formas hay. Pero también, aparte de las direcciones hacia arriba, abajo, adentro, afuera, en el espacio puede haber otras maneras de ubicarse, de orientarse con la mirada. Entonces aquí tenemos con el sufijo fijativo, chuki, decimos un chuquino. Eso ya es apuntar o fijar la mirada en algo puntual. Eso es. Pues un chuki, el fijativo, el chuki le da ese carácter a la acción, ¿no? Esto puede aplicar a la observación astronómica, por decir, mediante un telescopio, lo que sea. Nos fijamos únicamente en una estrella o alguna otra luz y lo miramos sostenidamente hasta captar la información que estamos buscando. Y eso es, ¿ya? Entonces, mirar fijamente. Pero algo contrario es con el propagativo tata. Lo que hace es
propagar la mirada, ¿no? Uña tataña. Entonces, ya no es como enfocarse en algo puntual, sino más bien desde el centro, ¿no? Desde el centro puedes expandir tu mirada hacia todo lado, ¿ya? Es como si tus ojos fueran y vieran en 360 grados, o por lo menos hacer un barrido en todo el círculo, ¿no? A todo lado. Se propaga hacia irradia, por decir, ¿no? Ver a todo lado. El oscilativo es también interesante porque esto no se fija en algo puntual, tampoco se expande hacia todo lado, sino deambula, digamos, ¿no? Mira aquí, se mira allá, pareciera que no hay ningún objetivo, solo estás como que divagando con la mirada, eso es. Entonces, uña nacaña, el oscilativo naca, sería como merodear, sondear o explorar, ¿no? Con la observación, eso sería. Y también uno puede mirar desde arriba hacia abajo, por ejemplo, examinar un documento. Eso es el sufijo de superposición, jata, un jataña, ver de encima, ¿no? Entonces, agarras un documento, por ejemplo, ¿no? Y quieres revisar, será un acta, lo que sea, y lo revisas, la caligrafía, qué es lo que habían anotado, etcétera, o estás examinando el tipo de letra que es un documento antiguo, etcétera, o su autenticidad, etcétera. Entonces, sin entrar a movimientos, examinas el objeto o lo que estás viendo, ¿no? Eso es un hatán. Pero también puede haber en el sentido de interrelación con los sujetos que se están haciendo ver, ¿no? Cuando lo que se está viendo ya no es una sola cosa, son solo sujetos, sino un conjunto de sujetos. Pues, ¿cómo funciona aquí? Aquí entra el sufijo ra, pues, con eso sería uña raña, ¿no? Entonces, es serial porque lo han nombrado así al sufijo ra, porque sucede uno tras otro. Entonces, o si no, también significa quitar. Japiña es tapar la olla, pero con la tapa, ¿no? Pero japiraña, entonces más bien es destapar. También tiene ese sentido de ¿no? De destapar. Pues uña araña también puede ser como que has visto, pero mientras vayas viendo, quitas la información, bajas la información. Puede ser eso. Pero más se aplica a los seriados, es decir, tienes un conjunto de cosas para ver, pues ves una cosa, ves el otro, ves el otro, ves el otro, uno tras otro, ¿no? En serie, en fila, etc. Eso es una araña. Pero también puedes rodear el objeto, la cosa, el evento que estás observando. Con el sufijo perifactivo, kipa, lo que obtienes es que el sujeto que observa va a contornear, va a ir por alrededor de lo que está observando, va a dar una vuelta, por decir, o muchas vueltas. Va a ver por los bordes, va a rodearlo, o traspasarlo. Equipa también significa traspasar, ¿no? Como que trascenderlo, ¿no? Ah, me estoy olvidando de, no, así. Esto estamos, a ver, 10 formas estamos revisando hasta el momento, pero esto mismo podemos aplicar a los otros. Hay algunos sufijos, como les decía, ya no se va a aplicar. A ver, a lupiña. En los direccionales, ¿cómo pueden ser? Lup cataña. No es muy común decir. ¿Qué nos indica eso? Entonces, el pensamiento, la aymara no es como que lo puedes poner al frente o delante de ti, sino como es un acto subjetivo, entonces siempre está en ti, no te puedes deshacer, pero la mirada sí, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una diferencia. Con yatiña, el saber, puedes decir un yat cataña, eso sí hay. Entonces, ¿qué es yat cataña? Es, bueno,
normalmente, habitualmente se puede traducir, yatkataña es acostumbrarse a alguien. Eso quiere decir que el saber, es decir, el saber hacer algo, funciona tranquilamente cuando te pones al lado de, ya sea al frente o hacia arriba, pero al lado de el que es sabio. Entonces te juntas a su lado y estando a su lado puedes acostumbrarte a su saber o aprender su saber. Eso sería yatkataña, ¿no? Con el amuyaña puede ser amuykataña. Igual es un poco extraño. Se puede. Gramaticalmente no hay problema. Incluso se puede hablar, pero lo que pasa es que habitualmente no se habla tanto así. Pero amuykataña, ¿qué sería? Eh, eh, juntarse al otro, el entendimiento de uno al entendimiento del otro, algo así, ¿no? Pero no suele escucharse. Con el otro sufijo, uñacaña. Lupiacaña puede ser también, o sea, pero normalmente no se escucha mucho, ¿no? Sería como bajar el pensamiento de otro y quedarte tú con ese pensamiento. Pero habitualmente no es. Y tal vez el pensamiento no funciona así, ¿no? En cambio, sí hay yati caña. Eso desde siempre se ha traducido como aprender, ¿no? Yati caña. En este caso, ¿qué está queriendo decir yati caña? El aprender es, te estás bajando las capacidades operativas, las capacidades prácticas del sabio, del instructor, estás bajando una parte de sus capacidades y te lo estás quedando para ti. Ese sentido tendría yati caña, ¿no? Amuya caña, amuya caña, no se escucha. Eso quiere decir que el entender en Aymara no debe funcionar de esa manera, ¿no? Es decir, el entender debe ser entonces un acto global que adquieres o cultivas o lo tienes, ¿no? Pero no puedes bajar el entendimiento de otro, ¿no? Quizás, tal vez estoy forzando, pero quizás el entendimiento no se transmite, ¿no? Porque si no, sería normal decir amuyacaña, ¿no? Pero no es. Y aticaña es bien común. ¿Por qué? Porque bajas el saber de otro, te lo quedas para ti, eso es aprender. Pero amuyacaña no suele ser, ¿no? Ñantaña lo mismo, lupintaña, se puede decir, no se escucha mucho, mm, pero se puede decir, ¿no? Lupintaña, es decir, empezar a, a pensar o ingresar en el razonamiento de una teoría, por decir, en el razonamiento de, no sé, un conjunto de pensamientos. Es uno que sí, la inmersión en el pensamiento, eso querría decir, intaña, ¿no? A muy antaña, eso parece un poquito más raro, ¿no? Como que inmiscuirse dentro del otro entendimiento no parece ser muy natural, ¿no? Así, entonces, primero vamos a ir revisando todito con el uñaña y después vamos a ver si es que cada uno de esos si se aplica o no. La mayoría se aplica, ¿no? Bien, entonces decíamos estas 10 primeras formas de ver. Continuamos con las formas de interrelación en el ver, ¿no? Puede ser congregativo también. Seguimos cuando el objeto visto no es una sola cosa, sino es un conjunto de cosas o de sujetos visibles. ¿Qué puedes hacer con la vista en este caso? Con el congregativo, sufijo congregativo, tapi, lo que puedes hacer es un tapiña, ya sería, ¿no? Entonces, si son dos, por ejemplo, si son dos personas, un tapiña es el uno mira al otro. Entre ambos se miran. Eso es un tapiña, ¿no? O con otro verbo, el famoso verbo abtapiña, ¿no? Abtapi,
comeremos entre todos, pero si no, uno lleva papa, otro chuño, otro carne, otro queso, otro, y lo juntamos todo lo que cada uno ha traído sobre la mesa o en el piso, y listo, y luego comemos todo. Eso es aptapi, ¿ve? Aptapiña, entonces eso es recoger, congregar, juntar de varios lados, mínimamente dos. Un tapiña es mínimamente dos, ¿no? Entre dos, pero puede ser entre varios también. Ahora, este translocativo, ni es muy extraño, ¿no? Habría que todavía darle un contenido conceptual mucho más elaborado, quizás, porque es muy extraño este ni translocativo. Por eso se le ha llamado así, ¿no? Porque por un lado ese ni, uña, niña, es, tanto quiere decir ir a ver, ¿no? O sea, de aquí te vas más allá, no sé, más allá en la Pampa o en otra casa, o donde sea, pero más allá, y ahí estás yendo a ver. Eso significa ir a ver. Pero al mismo tiempo significa de allá venir aquí. Entonces, viniendo aquí, aquí vas a ver. Entonces, tiene ese doble giro, ¿no? Alguien decía, eso solo se puede entender en mecánica cuántica, en el entrelazamiento, ¿no ve? Está allá, pero puede estar aquí. Está aquí, pero puede estar allá, ¿no? Entonces, es translocativo. Una niña tiene ese interesante contenido, ¿no? Y aquí también se vuelve, quizás tiene un carácter muy particular, ¿no? Lo podemos llamar efectuación así tradicionalmente, es decir, cómo llega la mirada a afectar al objeto visto o a la persona vista o lo que sea, lo observado, ¿no? Entonces, la acción de ver afecta a lo visto. ¿De qué maneras lo afecta? El causativo es lo que hace ver, ¿no? Hace dirigir la mirada, hacer mirar. Eso es uno de los sentidos, ¿no? El causativo ya, el sufijo ya, uña, yaña, es hacer que vea o hacer mirar, es causar por medio de otra cosa, ¿no? Es como un uso instrumental para un segundo observador, ¿no? Entonces, el primer observador es el que está causando para que el segundo observador haga, mire a un lado o a otro lado o lo que fuera, ¿no? Y ahí podemos aumentar con los otros sufijos, ya sería un segundo nivel, tercer nivel, etcétera. Eso es. Otra manera de la efectuación es con el factitivo cha. Este sufijo cha, su significado sería convertir en. Entonces, por ejemplo, uta es casa, ¿no? Uta chaña es hacer la casa, o sea, de un montón de adobes, piedras, barro y paja y madera, lo que sea, de todos esos materiales lo conviertes en casa. Eso sería uta chaña, techado y todo, ¿no? Entonces, uña chaña, en realidad no se usa solamente con el sufijo cha, sino con el causativo ya más. Uña cha, yaña. Guiar la vista, podríamos traducir, ¿no? Entonces, o hacer que vea, o hacer que algo se convierta en la mirada. Así sería una traducción más completa, pero es complejo, ¿no? Nos podemos decir guiar la vista de alguien, simplemente así. Uñacha y años. Allá está, pues, mira, pues, o sea, a ver, fíjate biencito, allá anda por ahí, a ver, en esa cosa, fíjate, así. Darle indicaciones para que llegue al final a observar algo. Eso es. Y aquí yo lo encuentro quizás el sufijo más interesante, el ja, el partitivo. Quizás tendrá que tener otro nombre este sufijo ja, porque es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que hace? Constituye lo visto, ¿no? Un caño, ¿qué es? Encontrar lo visto. Es una traducción sencilla, ¿no? Pero se puede entender de manera más compleja. Ese ja se entiende mejor con otros verbos. Por ejemplo, hachaña es llorar. Hacha es la raíz. Y hachaña es llorar, simplemente llorar.
Pero hachjaña, ¿qué le otorga ese ja al llorar? Hachjaña es por el hecho de que estás llorando, puedes ocasionar que la otra persona por el que lloras o te ha hecho llorar, le ocurra algo. O sea, por el hecho de que tú lloras, le va a ocurrir algo. No sé, se va a caer, se va a enfermar. O sea, eso es hachjaña. O sea, estás como que causando, estás produciendo con la mirada, unjaña sería eso, estás constituyendo con la mirada. Entonces, hachjaña es llorando, le vas a hacer llorar o le vas a causar algún malestar, ¿no? O también arjaña. Aru es palabra, ¿no? Aru es palabra, o discurso, o voz, ¿no? Pero arjaña, ¿qué es? Por el hecho que tú pronuncias algo, se puede llegar a cumplir. O sea, otra vez, ese ja le da el significado de por el hecho de decirlo, se va a producir eso lo que estás diciendo. Entonces, no solo en el sentido de lo has adivinado lo que va a ocurrir, sino que tú lo has producido por haberlo dicho. Es como en la Biblia, ¿no? Al principio estaba el verbo, dicen, y el verbo ha creado todo. Entonces, se puede, por ejemplo, asociar este ja para esta unjaña, esta forma de observación, con la observación cuántica. En este sentido, ¿no? En la observación de un objeto cuántico, ya una partícula subatómica, ¿qué es lo que hace? Se dice, ¿no? No es que las características con los que describimos un objeto cuántico estén objetivamente en esa partícula. No. Al observar aparecen esas características. Lo medido aparece con la medición. Así se comprende, ¿no? Toda esa discusión de la observación en mecánica cuántica. El observador influye en lo observado. O la observación va a recoger las medidas, pero por el acto de observación se va a recoger las medidas que estás recogiendo, ¿no? Eso precisamente significa unjaña, ¿no? Encontrarlo. El A también es interesante, el atenuador. Puede significar disfrute, en ese sentido este A es como un indicador de lo emocional, ¿no? Untaña sería, ¿no? Untaña. ¿Qué significa? En el sentido de atenuador, es decir, lo vuelve como diminutivo. Entonces, conocer nomás puede estar queriendo decir, pero tiene un significado más profundo y más interesante. Es como apegarse al objeto al que te estás dirigiendo, o a la persona, al otro sujeto al que te estás dirigiendo. Untaña es como que te vuelcas, te transfieres tú mismo o te apegas a la persona al que le estás viendo. Eso sería untaña, ¿no? Por eso entra ahí el disfrute también, ¿no? El apego hacia la persona vista, eso sería untaña. ¿Por qué es apego? Porque estás muy, muy familiarizado, ¿no? Con esa otra persona. Entonces, a lo lejos, sin que lo veas bien ni su cara, nada, por la manera más o menos como camina y alguna cosa bien reconocible, porque es muy familiar tuyo, entonces lo reconoces. Eso es un año, ¿no? Pero el luptaña, por ejemplo, ya no se puede decir, entonces quiere decir que la mirada es afectiva, es de disfrute, es emocional, pero el razonamiento, el pensar no lo es. Porque si no, se podría decir luptaña, ¿no? No se dice habitualmente luptaña. Yataña sí se dice, como en el otro caso, en el otro sufijo, yataña, aquí sería como acostumbrarse también, ¿no? Apegarse al sabio, al que sabe hacer algo, y siempre ir donde él, ¿no? Ya sea para aprender, observar, lo que sea. Eso sería yataña. Incluso a los animales se dice, ¿no?
Hay ovejas, por decir, que siempre se acostumbran a ir a comer, digamos, la cebada que está creciendo recién, no sé. Pues ya, así dicen. Entonces puede acostumbrarse, mal acostumbrarse, siempre ir ahí, ¿no? Entonces, eso es. Y amuitaña también se da. Quiere decir que amuyo también está relacionado con lo emocional. Únicamente el lupiña, el pensar, no sería eh, afectivo, ¿no? Sino sería más frío, más razonamiento, más lógico, más astucia, ¿no? Eso. Aquí decíamos el jano. Después podemos distinguir también tipos de acción, en este caso el ver, de acuerdo al destinatario, o sea, para quién estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí está el sufijo reflexivo, sí, eso es para sí, para uno mismo. Entonces, ver, ¿para quién estás viendo? Para ti mismo, estás viendo uñaciña, sería como el reflexivo, sí, ¿no? Uñaciñas, te puedes ver tu mano, ¿no? Tus pies, o sea, tu propio cuerpo, o algún utensilio, alguna cosa que estás manejando de ti. Entonces, eso es uñaciña, ¿no? Pero ese sí también es recíproco. Entonces, no es solo que tú solito te ves tu mano, sino puedes ver la mano del otro y ese otro puede ver tu mano. Como es recíproco de ambos lados. Por ejemplo, antes había la práctica de mirarse los piojos, ¿no? En la cabeza. Entonces, podrías decir la uñaciña, ¿no? Tú miras su cabeza, mira tu cabeza, por decir, ¿no? Entonces, de ambos lados, uñaciña. O simplemente para uno mismo. Pero puede ser para otro. Pero cuando ya es para otro, hay dos maneras también, ¿no? Uno es con el benefactivo rapi y el otro es detrimentativo raca. En castellano es difícil distinguirlo. Solo podemos decir que uno es algo beneficioso y el otro es más bien algo negativo. ¿Ya? Pero es difícil aún así distinguirlo. Pero ambos son para otro. Uñar rapiña sería mirárselo. Uñar ataña también sería mirárselo. Solo que algo más frío, ¿no? Sin emoción, sin apego. Y el uñar rapiña es más bien, si con gusto puedes mirárselo algo, ¿no? Para la otra persona. Aquí también está metido lo afectivo, etcétera. O simplemente una mal mirada ocasional. Pero hay otra manera también para uno mismo, no directo, sino hacer que otro te lo vea para ti. Eso es como un ida y vuelta, ¿no? Una otra persona, puedes causar que una otra persona te lo vea para ti. Eso es uña y asina. Por ejemplo, ir donde el yatiri para que te lo vea la coca. Ahí puedes decir tranquilamente uña y asina, ¿no? Entonces, uña y asina es hacerse ver, ¿no? Eso es. Ahora, con los sufijos aspectuales, ocurre también, o sea, podemos captar otros significados. Aspectual justo quiere decir la temporalidad de la acción, ¿no? ¿Qué tanto dura una acción? ¿Está empezando, está terminando, o es infinito, o es puntual? Todo eso quiere decir. Y podemos ver los siguientes, ¿no? Con el sufijo incoativo, ta, quiere decir que la acción está empezando, comienza. Uintaña quiere decir que estás empezando a ver, levantar la mirada. Este ta también es levantar hacia arriba, ¿no? Uintaña es, bueno, estabas agachado mirando el piso, digamos, pero de repente ves el cielo. Eso también significa uintaña, hacia arriba, pero aquí como duración es lo que estás empezando, la acción que está empezando, ¿no? Les decía, el durativo, K, eso es mientras podemos decir, o todavía, ¿no? Uncaña, entonces, estás en el proceso de estar mirando, ¿no? Entonces, estás como que en ese estado continuo de sosteniendo la mirada, la observación. Eso es el uncaña, ¿no? Pero pues, se asocia a una acción paralela. Mientras tú haces eso, yo voy a estar haciendo esto, en ese sentido.
¿no? Mientras tú cavas, yo voy a estar alzando la tierra. Así. Eso es, unicaña sería mientras tú haces algo, yo voy a estar viendo. Y, o las otras formas de duración, el progresivo. Eso es, ya no es tanto mientras ocurre otra acción, sino que esto es mucho más extenso, ¿no? Mantiene, sostiene mucho más largamente el ska, el progresivo ska. Uñascaña sería estar mirando, pero es mucho más largo, por decirlo. Y la otra forma es ya cuando concluye. Entonces, si ya has mirado por bastante tiempo, por decir, el terminativo ja, lo completa, lo concluye, un jaña sería, ¿no? Aunque aquí estamos utilizando el ja mismo, ¿no? Ese sufijo interesante de constituir lo visto. Un jaña es ya ver, o sea, ya está completamente visto, por decir, o sea, ya está precisado la observación. Eso es un jaña. Permanencia. Esto también es temporal, ¿no? De los actos. Porque el guaya, por ejemplo, esto tal vez parecido al translocativo, ¿no? De ir, pero al mismo tiempo venir. El emocional guaya. Entonces, esto es, has visto aquí, pero te has ido. Entonces, uña guayaña, entonces, has visto aquí y luego te has ido. Mirar al pasar, dice, o mirar al irse. Eso sería, uña guayaña. O sea, aquí largamente has mirado luego, pero te has ido. Es para irse. Limitativo. Esto también en lógica lo han explorado, es para decir esto no más, ¿no? Solamente una parte. Es restrictivo. Uñaquivo. No se dedica a otras cosas y solo además mínimamente ve. O sea, es lo contrario a sostener largamente la mirada, completamente, etcétera. Sino es una mirada mínima, ¿no? Muy limitada. Uñaquina, ¿no? Uñaquivo. Él mira nomás. Pues definitivo. Esto, el puni, en lógica lo han asociado a la modalidad de necesidad, ¿no? Algo que ocurre siempre, tiene que ocurrir siempre. Uña puniwa, es decir, estás asegurando que ha observado, ha mirado siempre, ¿no? En ese sentido, uña puniwa. El raki, el sufijo de alternancia raki es igual, tiene como que dos conceptos, o tres incluso. Uno puede ser contrastivo, ¿no? Esto y al contrario esto. O si no, simplemente puede ser alternativo, ¿no? Primero esto, después esto. O después esto también. Es alternancia, ¿no? Pues, uñar aquí también ahora ve. Eso puede ser que haya hecho otra cosa o haya visto diferente, pero ahora ve otra vez lo otro y después va a ir repitiendo. Es una intercalación, el raki, ¿no? Una mirada de intercalación. Y para terminar un poco esta parte, también se puede hablar de la seguridad. Es decir, qué tan epistémicamente seguro puede ser una mirada, ¿no? El sufijo de apariencia es macha, por ejemplo, uñas machiwa, puede decir, parece que mira, o sea, no está seguro. Pero es desde la perspectiva del observador que ve a otro que está observando, ¿no? O cualquier otra acción. Parece que viene, pues, jutas machiwa. No es seguro, sino aparentemente viene o aparentemente ve. Eso es. El inferencial, pacha. Harto se ha hablado de la categoría pacha, en este caso el sufijo inferencial pacha es de probabilidad. Entonces, un pachao, probablemente, pero es una probabilidad alta. Se puede traducir como seguramente de, ¿no? No es toda la certeza, pero es un 70%, digamos, de seguridad. Es muy probable que está bien, ¿no? Un pachao. Y también el dubitativo. Este sufijo también es el que hace dudar a ambos lados. ¿Será sí? ¿Será no? Esta parte en dos, o mejor dicho, está
se divide a los dos lados, a las dos perspectivas. Puede ser sí, puede ser no, pero no es seguro. O sea, por eso este chi lo han asociado al tercer valor de verdad, ¿no? Ina, inas. Esta inseguridad es un chi inas. Quizás B, tal vez B. Tal vez está viendo, tal vez está verificando, o sea, pero no se sabe. Y respecto a los conjuntos, esto es la forma plural de ver, ¿no? Ka, ja, hay dos sufijos de pluralización. Ambos son incluyentes, claro, porque estás hablando de un conjunto, ¿no? Entonces, uñapcañani, miraremos mientras. Simplemente está enfatizando que somos varios los que estamos mirando, ¿no? Uñapcañani, igual, miraremos entre varios. Eso es. Denme un minutito, por favor. Si tuvieran alguna pregunta aquí, por favor, me la hacen. Bien. ¿Alguna pregunta quizás de estas 33 formas diferentes de la acción de la mirada? Esto lo habíamos conjuncionado diciendo la modalización o la modalidad de la mirada, ¿no? Tipos de, de diálogo cognitivo visual en este caso, ¿no? Y son todas estas formas que hemos visto. Y hemos dicho, depende de esos dos grupos de sufijos, ¿no? Los derivativos verbales y los aspectuales. ¿Ninguna pregunta? Entonces pasemos a la última parte. Niveles u orden de observación. Hasta ahora lo que hemos hecho es presentar las formas de observación de primer orden, ¿no? En primer orden hay 33 formas de ver, ¿no? Eso es de primer orden. O sea, con un solo sufijo hay 33 formas de decir ver, ¿no? Ver adentro, ver arriba, ver lo que estás observando, pero ocasionar lo que estás observando, etcétera, ¿no? Todas las formas que hemos dicho. En ese primer nivel tenemos 33 formas de ver. Y en el caso del lupiña, yatiña, muyaña y otros, el antaña, etcétera, otros verbos cognitivos que en las anteriores sesiones hemos estado recordando, no se aplican siempre todos estos mismos verbos, ¿no? Algunos que ya no van, como estábamos viendo, ¿no? Algunos con lupiña ya no van. Con yatiña pueden ir, pero a veces con amuyaña tampoco van, etc. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de niveles de observación? Bueno, hemos dicho en el primer nivel ya podemos diferenciar más de 30 formas. Pero por la derivación, así se llama en lingüística, se pueden construir las observaciones de segundo orden o de segundo nivel, ¿no? Tercer orden o tercer nivel, de cuarto orden, etc. Aquí se complejiza mucho. Aquí ya necesitamos una ayuda de algún informático, algún estadístico que trabaje con combinatoria y todo eso, porque ya es difícil, es muy complejo, parece matemáticas avanzadas, manejar cognición de segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto nivel, es súper complejo. Solo vamos a dar unos pequeños ejemplos para tratar de aclarar qué queremos decir con estos niveles de observación, ¿no? Primero,
hemos hablado de tipos de acción, ¿no ven? Los tipos de acción se superponen, se secuencian. Eso es, ¿no? Se superponen, se adicionan, ¿no? Uno tras otro. ¿Qué queremos decir? Ahí está la mirada, eso es mirar, digamos, ¿no? Pero hemos dicho, hay mirar adentro, sería una forma, ¿no? Pero hay causar que mire adentro, ya es de segundo nivel. Otro puede ser causar mirar adentro para alguien, el rápido, ¿no? Para alguien. Esta ya sería de tercer nivel. Esos son los niveles. Y de cuarto y de quinto y hasta hay más de 10 niveles, 12, 13, 14 niveles. Pues ya es súper complejo. Habría que matematizarlo en algún modelo y poder explicar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, de primer orden podríamos decir Utaru montaña. Uta es casa, ¿no? Utaru es a la casa. ¿Sí? Uñantaña, mejor dicho, no es montaña. Uña es ver, ¿no? Inta, hemos dicho, es el sufijo inductivo, o sea, el que hace ver adentro, hacia adentro, ¿no? O al ingresar. Uñantaña, eso es primero, ver dentro de la casa. Eso sería de primer orden. Ya de segundo orden sería Utaru, Uñanta, Yaña. Y hay un segundo sufijo que se está sumando. Hay una segunda, hay un segundo nivel de reconceptualización, de redefinición de la raíz verbal. Entonces, ¿cómo se traduciría esto? Utaru, Uñanta, Yaña. Hacer que vea dentro de la casa. Eso, ¿verdad? Hacer que, o sea, causar que vea dentro de la casa. Y en tercer nivel, ¿cómo sería? Utaru, Uñantaya, niña. Hay un tercer sufijo, ni, por eso el tercer nivel. ¿Cómo ya sería esto? Ir a o venir, es ese translocativo ni, ambos significan, ¿no? Ir a hacer que vea dentro de la casa. Así. Entonces podemos armar de cuarto nivel, etc. Ahora, eso es el sentido más, más rico que se va a ir armando. Pero hay también otra forma de armar estos niveles, cuando ya solo hablas repitiendo el mismo verbo, ¿no? Pues, la propia observación podemos repetir aquí, ¿no? Pues uno puede observarse en alguna de las modalidades, que ya sabemos, hay 33 modalidades, ¿no? Uno puede observarse en alguna de las modalidades de los 33, puede observarse uno mismo. Pero puede observarse como observante en otra modalidad, del observador en otra modalidad. Se puede replicar la misma observación, mirar, viendo, mirarse, viendo, mirar, por decir algo así, ¿no? Es difícil eso en castellano, pero en Aymara es clarito esos niveles, ¿no? ¿De dónde sacamos ahí un famoso dicho, una manera, una frase, una manera de decir que se maneja, ¿no? Y a partir de eso podemos sacar para el ver nomás, o para cualquier otro verbo. Podemos decir, por ejemplo, uñantiri, uñtasau, uñjasine. Uñantir, uñtasau, uñjasine. ¿No? Entonces, hay que verse viendo al que ve dentro. Así. Y la manera de decir es esta frase, ¿no? Ukam, siu, sasin, sasau, sapa. El mismo verbo saña, decir, estamos repitiendo, ¿no? Ukam, siu, sasin, sasau, sapa. Así dice al decir, diciendo, vas a decir. Más o menos puedes traducir así. ¿No? Y es bien común decir, sasin, sasau, sapa. Así diciendo, vas a decir. Pero el completo es este, ¿no? Ukam, siu, sasin, sasau, sapa.
que se puede traducir de esta manera. Así dice al decir, diciendo, vas a decir. Y se puede armar lo mismo para observar, la observación del observante, algo así. Y aquí no tengo escrito, pero lo mismo se podría hablar del latín, ¿no? ¿Cómo se dice? Del amuyaña también. Esto me recuerda un poquito el análisis que hacía el sociólogo francés Pierre Bourdieu sobre la observación objetivante, ¿no ve? Una cosa es ver, o sea, supuestamente el ojo, abres el ojo y estás registrando todas las señales del campo visual, listo, ver. Pero puedes observar cómo lo estás viendo, o a otro que está viendo. Entonces ahí puedes decir, primero el observador se alista de esta manera y luego ve estas cosas, pero incluso puedes decir, en un tercer nivel, puedes decir, pero ¿por qué de esa manera observa el observador lo que está observando? ¿No? Entonces ahí ya es hacer una teoría del observador que está observando. Ahí, eso justamente sería la objetivación, ¿no ve? No es que alguien ve y eso es la realidad, porque eso simplemente es como un registro inicial de lo que estás viendo, porque se puede analizar mucho más complejamente y decir, por estas razones el observador ve lo que está viendo. Si tuviera otras condiciones, otras circunstancias, otros esquemas cognitivos, otros hábitos, ser de otra clase social, ser investigador de otra área, cualquier otra condición, en ese caso, ese observador estuviera viendo otra cosa. La realidad para ese observador sería, lo visto sería otra cosa. Me recuerda eso, y en Aymara es clarito también poder recuperar eso, ¿no? Bien, ahí vamos a concluir, hermanas y hermanos. Si tuvieran alguna duda, podemos complementar algunas preguntas o de lo que anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Solo tengo una presentación más anterior hemos hablado de que el pensamiento, el pensar maneja la incertidumbre, ¿no? Por eso puede ser trivalente, por eso puede operar con lógica modal, habíamos dicho. Ahora, enseguida vamos a complementar con lo que serían los evidenciales. Desde la Aymara, epistémicamente, el sujeto puede acomodarse dependiendo de la seguridad de lo que está enunciando, de diferentes maneras. Puede estar bien seguro o puede no estar bien seguro. Entonces, pero enseguida eso presentamos. ¿Hasta aquí tuvieran alguna preguntita? Antes de concluir esta parte, a ver. Entonces, hemos dicho que en la observación podemos ir componiendo diferentes niveles y podemos armar este tipo de cuadros, ¿no? Aquí están los sufijos en esta columna, ¿no? El sufijo, el nombre del sufijo y el morfema, que es, ¿no? El a, ya, si, ni, guaya, rapi, etc. Esto es a partir del segundo orden. Primero ya hemos conocido los 33 formas de ver en el primer orden, ¿no? Hay 33 formas de decir ver, observar. Y cada uno ubica de diferente manera al observador, ¿no? Entrando afuera, entrando adentro, saliendo afuera, subiendo, bajando, o juntando a los otros observados, o etcétera, algo puntual, o expandir, etcétera, todo lo que ya hemos repasado. Eso es el primer nivel. Pero al segundo, tercer, cuarto, hasta el nivel 13 aún. Y el orden como se unen un sufijo a otro son estos, ¿no? Por ejemplo, en segundo nivel podemos usar este sufijo a, el atenuador, ¿no? El que sirve para apegarse, ¿no? Es lo afectivo. Entonces podemos decir uñan, año, ¿no?
o podemos, o con otro verbo, war año, ¿no? O imar año, apt año. O sea, ese está en este segundo nivel, podemos usar con cualquier otro verbo. Pero en tercer nivel podemos usar el causativo ya. Entonces ya podemos decir uñant ayaña. En tercer nivel ya estamos usando. En cuarto nivel podemos usar este reflexivo sí. Ya. Entonces podemos decir uñant ayasini. En quinto lugar puede estar el ni, el translocativo. Uñant ayasiniña. En sexto podemos usar tanto el guaya como el rapi. Entonces, uñant ayasini guayaña, ¿no? O uñant ayani guayarapiña, etc. Y en séptimo nivel, el octavo, aquí está, ¿no? El décimo tercer nivel, por ejemplo, aquí cómo podemos armar toda la palabra. Uñant ayasini guayas kapjas machakipunirak pachawa. Y así, recuerdan, hay una palabra bien famosa en Aymara, es Aruskip así pañana kasaki puniraki ispawa. Es una sola palabra, ¿no? Es el profesor Yapita ha armado, ¿no? Pero no solo existe esa palabra, se puede armar con estos 13 niveles para cualquier verbo, incluso se puede combinar internamente de diferente manera los sufijos, quiero decir, y sale así, ¿no? Pero, por lo visto, esto sería el orden de los sufijos, como nivel tras nivel se va a ir armando. Eso es. Ahora sí, veremos el otro. No hay ninguna pregunta, ¿no? Por favor, Yatichiri, una duda así más general sería, por ejemplo, este orden sería aplicable a casi todos los verbos, este último cuadro, ¿sería así? Ah, ya, a ver. ¿No? ¿Me escucha? Sí, lo he escuchado. Sí. A ver, veremos otra vez el cuadro donde estaba. Este dices, ¿no? Sí. Sí, es a cualquier verbo. Solamente que no hay todavía, estamos a la espera de trabajos mucho más pulidos de nuestros lingüistas para que den como reglas de combinatoria, por decir. No sé exactamente cómo se llamaría, pero digamos que así, ¿no? Nos entendamos. Reglas de combinatoria de qué sufijos van con qué sufijos. Porque hay sufijos que entre sí no se juntan tampoco, ¿no? Lo único que así intuitivamente se puede entender es por los semánticos. El sufijo que dice adentro no podría juntarse con el sufijo que dice hacia afuera. Claro, habría una contradicción ahí, ¿no? Por ejemplo, pero, o sufijo que dice hacia arriba o con abajo. Entonces, eso por semántica se entiende, pero debe haber otras sutilezas que te dicen por qué un sufijo no puede juntarse con otro. Entonces, descubriendo, digamos, ese tipo de reglas, se puede hacer una combinatoria más o menos que matemáticamente te puede, una máquina, una computadora te puede generar con cualquier verbo la manera correcta de, digamos, derivar unas palabras así largas, ¿no? Ahora, todavía se vuelve mucho más complejo. Aquí solamente estamos jugando con dos grupos de sufijos, los derivativos verbales y los aspectuales, ¿no? Pero si aquí juntáramos los otros 150 sufijos, ya es pues mucho más terrible, mucho más complejo, ¿no? Estos sufijos derivativos están en un enunciado general, en quechua o aymara, están en la última parte, ahí se acomodan. Y solo estamos hablando de ese segmento, pues son palomino, otros tienen esquemitas, ¿no? Primero este grupo de sufijos, después este otro grupo, pero solamente hasta ahí llegan, o sea, grupos de sufijos que va primero, que va después. Pero dentro de cada grupo no hay todavía así reglas combinatorias. Pero sí, hermano, puede combinarse, puede estar diciendo
adicionar a cualquier raíz verbal. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora sí, vayamos a ver el último temita, que sería esta. ¿Dónde está? Bueno, hay algunas cosas que vamos a pasarlo porque no es el tema. Aquí teníamos todo esto para entrar a la lógica epistémica, ¿no? Que en Aymara también, desde la Aymara se puede trabajar. A ver si en alguna ocasión los podemos ir viendo. Ya, esto es lo que quería, con esto quería terminar. No, como estamos hablando de lo epistemológico, tiene que ver mucho esto de los evidenciales, ¿no? Pero desde la lógica eso se ha trabajado de manera aparte, ¿no? En las modalidades epistémicas, así se llaman en la lógica modal epistémica, que tienen que ver con los grados, ¿no? Los grados de saber o no saber, ¿no? O sea, hay alternativas epistémicas en las que una proposición puede estar más seguro o puede estar en duda o puede estar, etcétera. Entonces, hay esos grados de seguridad epistémica, por decirlo así, pues modalidades epistémicas graduadas. Por ese lado se ha trabajado en lógica modal, ¿no? Entonces, puede haber grados de certeza mucho más elevados, con mucha seguridad, como el caso de la lógica epistémica estándar, ¿no? Ahí no había escepticismo, no hay duda. En cambio, puede haber también en el otro polo grados de incertidumbre del conocimiento de la gente, ¿no? Entonces, entre esos dos polos se puede ubicar al sujeto epistémico con sus diferentes grados de confianza, ¿no? Eso es. Entonces, con eso podemos entrar ya a los evidenciales. ¿Qué son los sufijos evidenciales? Otra vez son sufijos, ¿no? Son marcas, estos sufijos evidenciales, son marcas que califican o validan el grado de conocimiento, duda, certeza, u otra forma, ¿no? Del hablante. ¿En qué posición epistémica se encuentra el hablante respecto a lo que está diciendo, ¿no? Porque yo puedo decir, digamos, aquí está mi taza, pues, estoy tomando mi taza, puedo decir. Y en ese sentido, tua, puede decir, ¿no? Ese wa es un evidencial de mucha seguridad, es de primera persona, ¿no? Tiene que ver con fuentes de información. Lo más seguro es lo visible, lo que estás viendo y haciendo en este momento presente y está a la vista, ¿no? Puede ser auditiva, que ya es un poquito más inseguro, ¿no? Pero tiene todavía un grado alto de certidumbre. O puede ser inferencial, ¿no? Y aquí entran todas las formas de incertidumbre. Debe ser así, dado algunas condiciones, etcétera, etcétera. El evidencial directo, ese es el primero, que es bien conocido, ¿no? En Aymara, ¿no? Pero no solamente hay ese evidencial, puede haber 5, 6, hay algunos que dicen hay 8 tipos de evidenciales en Aymara. No están de acuerdo los mismos lingüistas, ¿no? Pero los iniciales, los principales, sí. Este wa, sufijo wa, algunos lo han confundido con el verbo ser. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Aymara hay dos sufijos para decir ser, estar, ¿no? Estar es inca, tancaña o alayancaña, o sea, estar en. O el ser, que es simplemente un alargador, ¿no? De jaquiña, ser gente, etc. Entonces, han confundido con eso. Pero no, más se maneja este wa como evidencial. El evidencial directo está marcado por este sufijo, ¿no? Es el que reporta el testimonio personal, porque el hablante, tiene la información de primera mano. Él es el que está viendo, haciendo en el instante presente. Eso es, constata el hecho sensorialmente. Por eso puede decir, por ejemplo, puede decir, ukawa inawa.
ese joven es, no es otro, o sea, no hay duda de que él siempre es. Esa seguridad le da el wa, ¿no? Porque él lo ha visto a ese joven, no puede confundirse con ningún otro joven. Si estaría muy lejos, otra persona nomás le ha dicho, ese joven era, dice, entonces allá sería muy diferente. Pero el wa le da la seguridad personal, ¿no? Ahora, podemos darle sus contrapuestos también de cada uno de los diferenciales. Para el caso, su contrapuesto sería, o su contraparte, sería el sufijo interrogativo ti, que pregunta y niega, ¿no? Ukawainati, pues decir, si ya estás dudando, ¿no? Y puedes responder Haniwa, Ukawainakiti. Ese ti es interrogativo, pero sirve para responder afirmativamente también a la negación, ¿no? Entonces, ¿es ese joven? No, no es ese joven, en ese sentido. Entre los evidenciales indirectos, que ya no dan tanta seguridad, están el sufijo inna, ¿no? Entonces, este sufijo que está marcado por el inna es reportativo, ¿no? Hace que el hablante lo asume para sí, la certeza de otro, no es la suya, sino recaba la información de otro. O sea, este hablante tiene la información de segunda mano, ha sabido por un aviso, un dicho, ha escuchado algo, lo han avisado. Por ejemplo, Jutimna dice que ha venido. O podemos traducir Jutimna, Jutaña es venir. Pues Jutimna es, por lo que se sabe, dice que había venido, pues, más o menos así, ¿no? Entonces, por lo que se ha escuchado, dice que ha venido. Es Jutimna, eso es el himno, ¿no? Su negación de este himno puede ser el sufijo tana. Entonces, eso ya es como una conjetura. Ya no estás asegurando, aunque sea por dichos, sino que más bien estás dudando para el lado del no. Entonces, jutiri tana, que va a venir, en ese sentido, ¿no? Dicen que puede venir, pero es de esperar que no viene, en ese sentido. Es su contraparte, ¿no? Del himno. El evidencial enfático, el ya. Esto también es interesante, ¿no? Las fuentes pueden ser de tercera mano, ¿no? ¿De dónde sabe el hablante? Pues de tercera mano. Este enfático, marcado por el sufijo ya, subraya o acentúa la validez del enunciado. Entonces, alguien que puede estar hablando con autoridad, eso lo subraya, ¿no? Entonces, insiste en lo inusitado. Ante la duda, puedes enfatizar con este ya. Pues viene o no viene, quién sabe, o así pueden estar dudando, y pues el hablante puede decir, jutía, viene pues, ¿no? O quién va a hacer algo, una propuesta, ¿no? ¿Quién va a hacer o qué vamos a hacer? Pero tú puedes hacer, humaya, este ya es enfatizador, digamos, ¿no? Entre los incertidumbres y dudas que todos tienen, alguien puede enfatizar, ¿no? Cuyo contrario puede decir, puede ser el can, ¿no? El que ya es desconfiable, jutkan, no creo o probablemente no va a venir, seguro que no viene en ese sentido, ¿no? El corroborativo y el citativo son dos sufijos. El corroborativo pi, ¿no? Con el que el hablante ratifica nuevamente ante el pedido de confirmación. Esto es bien idiosincrático, ¿no? A veces en castellano se hacen la burla, ¿no? ¿Ya has llegado? Sí. Entonces, no, todavía no he llegado. Sí, sí, pero, o sea, queriendo decir, pero si me estás viendo, obviamente que he llegado, pues, digamos, ¿no? Entonces, pero en Aymara, por alguna razón, se busca esa confirmación, corroboración, aunque de hecho lo estés viendo, ¿no? Entonces, es bien idiosincrático, ¿no? Se valida su enunciado. Alguien puede preguntar, ¿no? Juticha, Jutiti, lo está corroborando. ¿O viene? Claro que viene. Claro que sí, está viniendo, pues, ¿no? Entonces, el evidencial citativo, ese es el dicho,
dice que dice, hace rato estábamos diciendo esa frase completa, ¿no? Sasau, siu, sasau, sapa. ¿No? Ese es saño. Y eso es el famoso evidencial citativo, en el que la información ha sido transmitida por otra persona, la ha analizado, etcétera, o es parte del saber popular, el folclore, ¿no? Todo siempre se dice de alguna manera, por eso es. Por ejemplo, Palpachatah Siriwa, sabe decir, ¿no? Tu papá o algún tío, abarbechado ya estás, sabe decir. Esta es, no sé si entienden la traducción, o sea, lo que metafóricamente está queriendo decir. Kalpa es la chacra, ¿no? La parcela que está cultivada. Pero esta frase yo lo he escuchado cuando un papá, o sea, una persona mayor le había dicho a su hija que ya ha tenido su guagua, ¿no? Entonces, Kalpacha Tahtau Siriwa. La joven ya ha tenido guagua, digamos, abarbechado ya estás. Bueno, es otra cuestión, esta traducción, todo eso, pero solamente quería poner como ejemplo de Siriwa, sabe decir, ¿no? El evidencial inferencial, solo por inferencia, ¿no? Por razonamiento, uno puede llegar a concluir alguna cosa. Cuando el hablante tiene, no sé, algunas evidencias, o simplemente por lógica, ¿no? Razonando por lógica, puede llegar, o tiene algún indicador, algún rastro que le permite pensar de alguna manera. Hupach Purit, Hupacha no es tan seguro, ¿no? Como el Pacha, que hemos dicho, Pachawa, ¿sí? Sino el Cha solito es más dudable, ¿no? Más dudable. Tal vez, muy tal vez, él llegó, ¿no? Hupach Puri, Hupach Puri Nini, pues decir, tal vez él va a llegar, ¿no? O sea, este Cha es muy dudable. En cambio, el diferencial Pacha, mira, es otro diferencial también. Este Pacha, el sufijo Pacha, es mucho más seguro, ¿no? Tiene una probabilidad más alta, ¿no? El hablante está asegurando mucho más, basándose ya sea en evidencias mucho más fuertes, lo que sea, ¿no? O la memoria, o la costumbre, lo que fuera, pero le hace afirmar con mayor seguridad. La contraparte sería con el ti, ¿no? Pachat, podemos decir. Hanim Hupahut Pachat, ¿no? Entonces, es de esperar que seguramente que no. Bien. Esos serían los evidenciales, hermanos y hermanas. Esto me estoy queriendo olvidar. Esto es como un descubrimiento de 100, sufijo sa, como evidencial. Bien, ya ha sido definido desde mucho tiempo en otro sentido, pero creo que tiene la función también de evidencial, ¿no? Lo podemos proponer como evidencial personal o cerciorativo, mejor podemos decir. ¿Por qué? Porque es bien común hablar con este sa para cerciorarse uno mismo. El sujeto uno mismo se corrobora. Está dudando, ¿será así? ¿Cómo será? A ver, iré a ver. Y dices, ¿no? Por ejemplo, el chuño, ya debe estar bien congeladito. Pero por ahí no lo sabes. Estás dudando hasta que vas y dices, chuño está sa, ¿no? Entonces, ese sa, te estás autoconfirmando, autocorroborando, te estás cerciorando. Esto es un evidencial personal, cerciorativo, ¿no? Porque tiene otras funciones este sa, ¿no? Puede ser interrogativo, puede ser localizador, posesivo, subordinado simultáneo, topicalizador, aditivo, etc. Entonces, en ese sentido no estamos hablando, sino en el sentido de evidencia. Chicasa, para recordar la verdad que estábamos hablando en la anterior sesión, Chicasa, así que de verdad es, otra vez te cercioras de su verdad, de algo, ¿no? Lujutasa, veo que está congelado, etc. ¿No? Su negación sería el ja, ¿no? Hanis lojuta akiti ja. Te cercioras de su contrario. Esperabas que esté congelado, pero
te das cuenta que no había estado congelado. Eso es. Y podemos con este esquemita cerrar todo, ¿no? El de menos seguridad sería el cha. El de más seguridad sería el wa. Y en el medio podemos tener casi seguro, pero no tanto, o mejor dicho, casi efectivamente demostrado, comprobado, pero solo se mantiene como alta probabilidad, patch, inferencial patch. El citativo, el SAT dice que dice, eso es igual, dudable, ¿no? O el IMNA, que estábamos hablando, el inferencial, digo, el evidencial indirecto, eso es por dicho también, ¿no? Por costumbre popular, etc. El cerciorativo ya sería más personal, el sa, y finalmente el ya, que es enfatiza, ¿no? Está muy cerca al patch, cerca a mucho más seguridad, ¿no? Eso es. Entonces, el pi también es otro tipo de enfatizador. Y sus negaciones serían estas, ¿no? Bien, con eso terminamos. Hermanas y hermanos, que sea un Hayaya para todos. Si tienen alguna pregunta, podemos interactuar ahora. Sí, Yatichiri, buenas noches. Bueno, Bueno, muchas gracias por esas lecciones. Yo estoy aprendiendo, intentando aprender a hablar aymara y definitivamente estos cuadros me han ayudado mucho a esquematizar las ideas. Tengo una pregunta respecto a si hay alguna diferencia entre cómo se concebiría el concepto de probabilidad, tal vez a un nivel más teórico, y a un nivel más práctico hay estas teorías, ¿no? Que dicen que el idioma afecta mucho como la percepción que tienen las personas de la misma realidad o cómo actúan las personas. En concreto, yo conocí a dos, una que mostraba que los idiomas que tienen menos tiempos tienen diferentes preferencias interpersonales y otra que muestra que los idiomas que no tienen género, como sería el caso del aymara, tienen menor inequidad de género. En base, más o menos aplicando esas ideas, esas estructuras respecto a la certeza, ¿cree que hay algún efecto en cómo actúan las personas? Esas serían mis dos dudas. ya, muy interesante. Creo que hay que trabajar mucho eso, esa parte. Es una hipótesis ya de tener 100 años, ¿no? De la relatividad lingüística en la cosmovisión de las personas. Bueno, también desde la filosofía del lenguaje se ha trabajado eso. Recordemos nomás a Wittgenstein, ¿no? Los límites del mundo son los límites del lenguaje. O toda la hermenéutica. Es verdad. ¿Dónde vivimos como seres humanos? Los peces viven en el agua. Los pájaros en el aire. Pero el ser humano, ¿dentro de qué vive? Es en el lenguaje. Entonces, es todo lo que nos permita pensar, nombrar, de decir, de formularlo, nuestros lenguajes, eso va a ser nuestro mundo, ¿no? No hay manera del ser humano de que podamos saltar, salir de la mente, salir del lenguaje, salir de la cultura y podamos posicionarnos en algún sitio muy privilegiado, un punto de vista de Dios, para decir, ahí está, su lenguaje no representaría en su mundo, este es más exacto, o sea, ¿no? Entonces, es verdad, es muy, muy bonito pensarlo de ese lado. Y en Aymara, o sea, partiendo de eso, y en Aymara también hay, en muchos sentidos, por el sentido antropológico, por ejemplo, eso de género que dices, está genial, ¿no? Lo que dices, habría que releer algunos trabajos en ese sentido. Ahora, yo solamente puedo un poquito recordar en cuanto hoy día hemos estado hablando de los evidenciales y esas modalidades epistémicas. Entonces, en Aymara no estás solamente partido en dos, bivalente, ¿no? Conectando con la lógica, ¿no? No estás solamente en sí o no, sino que hay un juego en el intermedio muy variado. Hemos nombrado como 8 evidenciales, ¿no?
que te dicen ya mucha seguridad del wa. Casi nada de seguridad, no se sabe si es sí o no, el cha o el chi. Pero entre esos dos polos, de mayor probabilidad está el pach, ¿no? El diferencial, se dijo pacha, que te hace asegurar casi seguro que va a ocurrir algo o está ocurriendo algo. O algo menos seguro serán los citativos, ¿no? Dice o himna, ¿no? Eso. Y en el medio, todavía en el medio, entre mucha duda, toda duda, o duda total, simétrica, y toda seguridad, en el medio estarían los enfáticos, ¿no? Entonces, el ya, el pi, esos enfatizadores, pero como probabilidad en el sentido habitual, ¿no? De estadística, no se ha trabajado, o por lo menos, al menos yo no, probablemente se pueda buscar, pero no he visto trabajos en ese sentido, ¿no? Seguramente en matemáticas se podría encontrar, no, lamentablemente no lo he buscado, pero a partir de estos sufijos sí que se puede hablar como segmentos de probabilidad, algo así, ¿no? De mayor seguridad, menor seguridad. Pero eso, matematizarlo, eso falta hacerlo, ¿no? No he encontrado. Debe haber, porque hay mucha gente que trabaja desde la matemática, ¿no? Desde la matemática Tiwanacocha. A mí me sorprende mucho todo lo que se ha trabajado desde ese lado. O incluso han querido vincular el Yupana a la genética solamente desde la matemática. Entonces, pero yo no he visto que eso lo hayan vinculado al idioma, ¿no? Entonces, es más o menos una teorización matemática o de inventar fórmulas de manera que me parece que se acomodan a la cosmovisión, ¿no? Entonces no puedo opinar mucho de eso, pero sí desde estos sufijos como evidenciales, es decir, seguridad mucha o seguridad poca o nada epistémica, sí podemos hablar de como que probabilidades, pero como no numéricas, sino como de segmentos, ¿no? Como de una partición de probabilidad, de grados de probabilidad, podríamos decir. Eso es lo único que podría decir. ¿Y eso qué es lo que ocasiona al hablante aymara? Le permite no solamente estar el bien y el mal, no así. En la práctica sucede también eso, ¿no? Hay un dicho, Hanakio Arujo, se dice. O sea, clarito tienes que hablar, no puedes estar divagando. Pero ese es el momento práctico, el momento de la decisión, ¿ya? Entonces, eso sí quisiera dejarlo claro, ¿no? Porque eso lo hemos trabajado y hemos discutido también con lingüistas, filósofos, etc., ¿no? Una cosa es el momento reflexivo, en el sentido de Lupiña, que ya hemos hablado. Ahí puedes divagar todo lo que quieras, ¿no? Por eso ahí entre la verdad y la mentira puedes encontrar muchas cosas. Y aquí hablando de la probabilidad, ahí estarían muchas cosas. Entonces, es un razonamiento modal. Eso sí está muy trabajado, ¿no? El ingeniero Iván Guzmán de Rojo lo ha hecho. Y además él lo ha matematizado. Estos sufijos que hemos hablado lo ha matematizado. Y luego, ahora quizás se puede recuperar, ¿no? En programación, hay trabajos en Cochabamba, me consta, hemos hablado con compañeros que desde el quechua están haciendo esto también, ¿no? En programación quieren incorporar esta lógica trivalente, ya no solamente binaria, ¿no? Eso es muy interesante. Pero en cuanto a decisiones prácticas, como que otra vez se cierra a la lógica clásica, bivalente. ¿Es así o no es así? En el momento de la decisión llega, ¿no? Llega en lo práctico y tiene que llegar eso, ¿no? Pero en el momento de respaldo virtual o teorización o especulación o razonamiento o pensamiento, puedes abrirte a muchas cosas. Entonces, creo que la Aymara es flexible, muy flexible en ese sentido, ¿no? Yo creo que va a ser así, pero quizás no, pero por ahí puede ser así. Entonces, hay como una previsión de todo lo que puede ser. Entonces, eso debe ser una riqueza, ¿no? Para los hablantes, para comprender el mundo, ¿no? Eso es lo que podría decirte. Habría que buscar más trabajo, ¿no? Muchas gracias, profesor.
No hay opinión, complemento, cuestionamiento, lo que fuera. Ya, si no hay más, entonces les agradezco mucho. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Bueno, algún rato nos veremos personalmente a través del organizador o en otros eventos, quién sabe. Y bueno, pues de corazón, un abrazo, un jalaya para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, apreciado muchas maestro. gracias, Chit. Gracias. Gracias, Será hasta gracias. la próxima Muchas oportunidad. gracias. Chao, chao.